Buenas noches para todos. En esta ocasión les quiero dar la bienvenida a todos los alumnos del segundo año de la carrera de licenciatura en enfermería. Vamos a dar la posta ya a semiología renal, también sobre dos unidades, semiología renal y semiología hematopoyética, que habíamos tenido como trabajo práctico en el primer trimestre. Entonces, ese trabajo que ustedes llevaron como investigación, que ya lo presentaron, ahora vamos a volver a explicarlo en esta videoaula y esto les va a servir a ustedes para que ustedes puedan tenerlo como retroalimentación. Nosotros sabemos ya por el primer trimestre que la semiología es una ciencia que se basa en la suma de los signos y síntomas que podemos nosotros recabar del paciente en esa anamnesis. La anamnesis es la primera entrevista que tiene el paciente con el profesional y nos va a servir a nosotros para que nosotros podamos primero tener una ficha de enfermería con todos los datos correspondientes. Siempre empieza con los datos personales del paciente. Habíamos visto también que la anamnesis puede ser guiada o no guiada. La anamnesis guiada es en la cual el profesional va haciendo sus preguntas al paciente y el paciente los va respondiendo de manera ordenada. Pero ahí se pueden perder algunos rasgos o algún dato importante. En cambio, en una anamnesis o en una entrevista entre el profesional y el paciente, donde se va a guardar siempre la ética, porque todo lo que el paciente vaya relatando, vaya refiriendo en ese momento, va a quedar como algo, un secreto, o por ética no se lo va a revelar, el paciente, el profesional no lo va a revelar a ningún otro paciente, así como también no va a revelar la identidad de la persona o el cuadro clínico de la persona, a no ser que pida una interconsulta con otro colega. Entonces, en ese caso, no hablamos de una violación del secreto profesional. Entonces, es de suma importancia que nosotros podamos entender la diferencia, como dije en el primer trimestre y antes también de la cuarentena, la diferencia entre signos y síntomas. Y volvemos a repetir que los signos son todos aquellos aspectos que vamos a poder visualizar en el paciente, y síntomas son todos aquellos datos que el paciente nos va a ir refiriendo, pero que nosotros no lo podemos ver a simple vista. Y antes de la cuarentena habíamos nosotros clasificado cuáles eran signos y cuáles eran síntomas. Eso ustedes ya lo tienen apuntado en el cuaderno y tienen también un folleto totalmente explicado. Habíamos hablado del dolor, habíamos hablado de cuándo el dolor adquiere una importancia clínica y que tenía tres aspectos específicos, ¿verdad? La intensidad, la recurrencia, todo eso era muy importante, ¿verdad? Así como también la frecuencia, si es recurrente, es frecuente, es intenso. Todos esos factores son muy importantes, ¿verdad? El por qué un dolor no cede, o cede pero luego vuelve a presentarse y con mayor agudeza. Entonces, todos esos factores ya adquieren una importancia clínica a la hora de abordar en una consulta. Y como vuelvo a repetir, todas esas informaciones deben estar correctamente asentadas en la ficha de enfermería y nos va a servir a nosotros los profesionales de blanco para poder respaldar nuestro trabajo. Y cuando entreguemos la guardia, las próximas personas que van a recibir la guardia tengan también un historial de todos los pacientes que fueron atendidos en la anterior guardia y todo esté correctamente escrito, todo esté perfectamente ordenado, y entonces de esa manera nos respaldamos nosotros y también nuestro trabajo está respaldado. Entonces tenemos una guardia y un trabajo totalmente organizado. Eso va a ayudar muchísimo. En el primer trimestre habíamos hablado también de los signos y los síntomas, habíamos hablado del dolor, habíamos hablado del edema, habíamos hablado del prurito, habíamos hablado de la diferencia entre náusea y vómitos, habíamos hablado también de la diferencia entre mareo y vértigo, habíamos hablado de muchos puntos muy importantes y lo habíamos aclarado antes de la cuarentena en aula. Cualquier pregunta o que quieran hacer una retroalimentación, eso entonces el día viernes nosotros nos ponemos de acuerdo y vemos una clase otra vez para volver a repetir como retroalimentación.
Pero hoy específicamente, y hablando de lo que es la parte renal, que es de suma importancia, vamos a hablar de la semiología renal. Todo el sistema renal está acompañado, está, vamos a decir, totalmente estructurado por ambos riñones derecho e izquierdo, que se encuentra en la parte costo lateral de la zona lumbar, en esa zona específicamente, y son dos estructuras anatómicas, órganos muy importantes que van a permitir que toda la presión en el interior de un vaso se encuentre regulada, porque también la función renal contribuye con la regulación de la presión arterial, también con la eliminación correcta de los desechos tóxicos a través de la orina. Nosotros sabemos que una persona que micciona correctamente, elimina correctamente toda la cantidad de orina del organismo, entonces va a ser una persona que va a tener una serie de beneficios a nivel de la presión arterial y no va a tener la parte inferior, las extremidades edematizadas y otra serie de trastornos también que le van acompañando. Toda esta producción de orina se va a producir en el interior de ambos riñones. Los glomérulos renales, que son las células específicas ahí, con las nefronas, se van a encargar de eliminar de la circulación de la sangre todas aquellas toxinas para convertirlas finalmente en orina. Estos se van a acumular en una zona específica que se van a llamar cálices renales, y esto lo estoy volviendo a decir desde el punto de vista de la anatomía humana que vimos en el primer año, específicamente en el segundo semestre, cuando vimos sistema urinario, y lo vuelvo yo a recalcar. Estos se van a acumular en los cálices renales y luego van a salir a través de un pequeño conducto muy adherido al riñón que se va a llamar pelvis o pelvisilla renal. A medida que la pelvis renal se va alargando, se va volviendo mucho más delgado, y a eso lo vamos a llamar uréteres. Cada riñón tiene un uréter, que es como un tubo muy delgado que se conecta con la vejiga. La vejiga está formada por músculo de tipo liso y es distensible. Ahí se va a acumular la orina. Aproximadamente tiene la capacidad de acumulación de 1.5 volúmenes de orina. De la vejiga luego va a pasar a través de una estructura extremadamente cortita que se va a llamar uretra, y va a salir a través de la uretra al exterior. Ese es el acto de miccionar. El acto de miccionar, nosotros sentimos la sensación de querer ir al baño para miccionar cuando hay una contracción de ese músculo liso en el interior de la vejiga. Entonces no tenemos que retener por mucho tiempo la orina dentro de la vejiga. Eso cabe mencionar. La función renal, la correcta función renal está en relación no solamente con la buena formación de ambos riñones, sino también está en relación con una buena cantidad de consumo de líquidos en el día. Cuando yo hablo de correcta cantidad de consumo de agua en el día, esta es una introducción antes de pasar a nuestra clase. Yo hablo de agua, yo no hablo de tereré, yo no estoy hablando de refrescos azucarados, carbonatados, yo estoy hablando de agua. Tomar tereré lo podemos hacer porque es una costumbre en nuestro país, es parte de nuestra idiosincrasia. Pero si vamos a hablar de tomar agua para hidratarnos y tomar la correcta cantidad de agua que nuestro cuerpo necesita, según la edad, la talla del sujeto, nosotros hablamos de tomar agua, no de tomar tereré y no de tomar jugos azucarados o carbonatados como son las gaseosas, que ya vienen con un compuesto con alto contenido de azúcar en ellas. Esto va a dificultar más bien la función de los riñones. Pero claro, esto no lo vamos a ver en un corto periodo de tiempo, esto lo vamos a ver a largo plazo. Entonces, un correcto consumo de líquidos, agua durante el día, caminata, una buena actividad física, por lo menos 2-3 veces a la semana, va a colaborar con la función renal. Y ahora vamos a pasar entonces a ver lo que es la semiología renal. Y yo les invito que a medida que nosotros vayamos hablando, ustedes acompañen este video con algún atlas donde ustedes vuelvan a rememorar las estructuras
estructuras anatómicas que forman parte del sistema urinario. Entonces tienen ahí su libro de Atlas de Netter con el dibujo, con la señalización de las partes de ambos riñones, y acompañan con la segunda parte, que es la parte de semiología renal. Exploración del riñón y vías urinarias. ¿Cómo vamos a explorar a un riñón? Nosotros siempre hablamos de que la medicina se basa en evidencias. Ningún profesional del área de salud puede ser o puede trabajar de manera irresponsable. Trabajamos en un equipo multidisciplinario, laboratoristas, técnicos en radiología, licenciados en radiología, médicos en distintas áreas, estomatología, que es el área odontológica. Hablamos también, por ejemplo, del área de ecografía, los ecografistas. Todos esos profesionales van a trabajar al unísono para que cada órgano pueda funcionar al 100%. Entonces la medicina, cualquiera sea sus áreas, se va a basar en evidencias. ¿Cómo yo puedo constatar que el riñón está funcionando de buena manera? ¿Cuáles son mis evidencias? Yo no me puedo atrever a dar un diagnóstico si yo no he tenido todavía el resultado de los exámenes complementarios. Esos exámenes complementarios pueden ser radiografías, ecografías, resonancias, tomografías, algunos estudios que se van a realizar con una inyección de líquido de contraste o no, los análisis de sangre, los hemogramas, los análisis de orina, los análisis de materia fecal y otros más estudios que el profesional, que en este caso va a tratar específicamente el área renal, el nefrólogo, que es el especialista que trata la parte renal, entonces según su competencia y su especialidad y lo que está viendo en el paciente, le va a permitir realizar o pedir un estudio específico para poder diagnosticar de manera correcta a este paciente. Y tenemos ahí que podemos explorar la función renal de las vías urinarias con una radiografía de abdomen, por ejemplo. Esta radiografía nos va a mostrar el tamaño y la posición de los riñones. Aunque dice una ecografía es en general mejor para este propósito. O sea que yo puedo utilizar una radiografía o me pueden pedir una radiografía de abdomen para poder visualizar la posición de los riñones. Pero en una radiografía yo voy a ver nada más que la silueta, la forma en la que se encuentran esos riñones. Pero si yo quiero ver una imagen más fina, más nítida, entonces el estudio de imagen tiene que ser en este caso una ecografía. Es de mejor valía en este caso. Después tenemos otro estudio que se llama urografía endovenosa. Es una técnica radiológica que se utiliza para visualizar los riñones y las vías urinarias inferiores. Cuando nosotros hablamos de vías urinarias inferiores, hablamos de las bajas, hablamos de la vejiga, de la uretra, no así del riñón propiamente dicho. Entonces ese es otro estudio, pero este estudio se va a utilizar para ver la parte de donde desemboca la orina, se deposita, como dijimos hace rato, que es la vejiga, y su orificio final o salida final, que es la uretra. Bueno, para este estudio se va a inyectar por vía endovenosa una sustancia radioopaca, conocida como radiocontraste. Bueno, les voy a explicar en qué casos no se puede realizar este tipo de... Dice, se puede observar en la radiografía, dice, la sustancia se concentra en los riñones, generalmente en menos de 5 minutos. Luego se realiza el disparo, la radiografía clara, que nos va a proporcionar una imagen de los riñones y del paso de la sustancia radioopaca que va a recorrer todo el interior de los riñones y todas las vías urinarias bajas hasta su salida. Pero tiene que quedar concentrado por lo menos 5 minutos aproximadamente, dice, ¿verdad? La urografía endovenosa no es útil así, cuando los riñones funcionan mal, lo que estaba por explicar, y no puede concentrar la sustancia radioopaca.
O sea que yo no voy a poder utilizar un líquido de contraste que va a ser como un líquido que va a producir una luz en el interior de esas vías urinarias y me va a poder dar una imagen mucho más precisa. Es como que va a recorrer una luz en el interior de esas vías urinarias hasta la vejiga, pero para eso yo necesito que mis riñones funcionen bien. Entonces este estudio, donde se va a utilizar un líquido de contraste, como en el caso de la urografía endovenosa, no se va a hacer en pacientes que ya tienen una patología diagnosticada de ambos riñones. ¿Por qué? Porque sus riñones no van a ser capaces de retener esta sustancia radiopaca. En otros casos donde no se va a poder es en pacientes que ya se encuentran dializados, que son pacientes que están conectados a un aparato, los usuarios, por lo tanto no se va a poder utilizar. ¿En qué caso no se puede realizar un estudio de tipo invasivo? Cuando hablamos de un estudio de tipo invasivo, cuando yo voy a inyectar un líquido, o sea que va a pasar la piel esa sustancia, va a haber una extravasación. En ese caso hablamos de un estudio de tipo invasivo, como es la colocación de un líquido de contraste a través de las venas. Cuando yo le pedí al paciente previamente un hemograma y en ese hemograma lo único que yo pido es nivel de urea y creatinina. Si esos dos valores salen altos, el paciente no va a poder realizarse este tipo de estudio utilizando este líquido de contraste. Entonces primero al paciente se le tiene que bajar los niveles de urea y creatinina y después de haberle estabilizado al paciente, entonces ahí se va a poder proceder a este segundo estudio. Pero hay casos en los cuales se requiere de este tipo de estudios para poder observar lo que se quiere o se necesita. Entonces se le tiene que estabilizar al paciente. En muchos casos hay profesionales que deciden dializarle a su paciente para bajar esos niveles de urea y creatinina, estabilizarle de esa manera porque requieren urgentemente ese estudio. Entonces en ese tipo de casos hablamos entonces de una terapéutica mucho más radical, pero obedece a una causa específica. Por algo el profesional decidió dializarlo para poder bajar. Posiblemente los niveles de urea y creatinina en sangre estaban muy elevados. Y ya les digo dentro de este video que van a investigar urea y creatinina, cuánto es normal hombres y mujeres, qué función cumple a nivel renal y a nivel orgánico. Esa es la primera tarea que yo ya les digo en este video. En la plataforma que es Classroom, que es la única plataforma que vamos a utilizar este trimestre, ahí también yo les voy a alzar la tarea. Pero cuando ustedes vean el video, ustedes ya van a saber qué tarea van a ustedes a entregar. Entonces está la primera tarea, niveles de urea y creatinina, para poder realizarse un estudio como una urografía endovenosa utilizando un líquido radiopaco radiocontraste, que es un estudio de diagnóstico que nos va a servir de evidencia a nosotros para poder saber cómo funcionan ambos riñones.